Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. Mientras no fuera un objetivo de asesinato por parte de la familia Soldic, la identidad de un cliente podía resolver muchos problemas en ese preciso instante. A menos que los Soldic estuvieran dispuestos a arruinar su propia reputación profesional. Goto y otro mayordomo observaban a Moro con rostros impasibles. Podían percibir la furia de la señora Kikyo y entendían que el origen de esa ira era el joven sereno que tenía frente a ella. Pero no tenían autoridad para intervenir. Solo podían actuar como guardianes silenciosos, permaneciendo a un lado de Kikyo y Kurtz. Mientras tanto, Severo, en la cabina de seguridad, ya se había retirado por completo, al notar la atmósfera peligrosa. La razón de la tensión era evidente. El aura abrumadora que emanaba de Kikyo en ese momento. Ira. Hostilidad. Esas emociones dominaban el ambiente. ¿Eres Moro? Kikyo ignoró lo que Moro acababa de decir y, en cambio, hizo una pregunta obvia. Mientras su aura seguía creciendo, ejercía más presión sobre él. Sin embargo, eso no tuvo efecto alguno en Moro. Ni siquiera si Kikyo inyectaba intención asesina en su aura. ¿Y qué? Incluso la intención asesina de Seno o Silva no lograría quebrar la voluntad de Moro. Sí, señora, respondió Moro con calma ante la pregunta evidente, sin arrogancia ni sumisión. Kikyo estudió su reacción, y el ojo cibernético rojo en su visor tembló levemente. Había intentado someterlo con su aura, pero él poseía una fortaleza mental extraordinaria. Severo no había exagerado. Ese chico tenía talento. El ojo electrónico de Kikyo se clavó en Moro. Aunque su rabia seguía ardiendo, la racionalidad tomó el control. No podía tocar a ese muchacho. En apenas 1 o 2 segundos, Kikyo llegó a esa conclusión. No tenía nada que ver con la fuerza bruta. Moro había tomado la iniciativa desde el principio al presentarse como un cliente. Kikyo solía ser bastante caprichosa dentro de su hogar. Esa característica era algo que Irumi había heredado casi a la perfección. Sin embargo, a diferencia de Irumi, ella sabía cuándo sopesar sus opciones y priorizar lo más importante. Por mucho que odiara la influencia que Moro tenía sobre Kurt, no podía arriesgarse a manchar la reputación de los Soldic eliminándolo. Aún así, ¿qué había salido mal? Sus hijos mayores, Irumi y Miyuki, habían crecido exactamente como esperaba, moldeados perfectamente en asesinos ideales. Pero luego llegó Killua, y todo cambió. La personalidad de Killua chocaba frontalmente con los valores familiares. A pesar de sobresalir en todos los aspectos del entrenamiento de asesino, cumplir con cada expectativa y mostrar un talento incomparable, tenía un defecto fatal. Quería hacer amigos. Y era demasiado emotivo. Esa era la mayor debilidad posible para un asesino. Luego estaba Ayuka no, aquello no era familia. Por eso, Kikyo había concentrado toda su atención en criar a Kurt, dándole tanto disciplina como afecto. Desde el principio, lo había criado como una hija. En parte por su propio deseo egoísta de tener una hija, pero, sobre todo, para asegurarse de que Kurt no terminara como Killua. Y había funcionado. Kurt era obediente y nunca se resistía. A pesar de su corta edad, ya era un asesino competente. Lo más importante era que nunca había mostrado inclinación por hacer amigos ni por expresar emociones. Aparte de no tener el talento excepcional de Killua, el desarrollo de Kurt cumplía perfectamente con las expectativas de Kikyo. Pero ahora, la aparición de Moro había agrietado esa imagen perfecta. Esa era la raíz de su furia. Necesitaba desahogarse. Su intento anterior de intimidación era su forma de hacerlo. Pero no había surtido efecto. Y ahora comprendía que ni siquiera podía tocar a Moro. Lo máximo que podía intentar era asustarlo para que se fuera. Era el único movimiento que le quedaba. Y eso solo alimentaba aún más su frustración. Cuanto más se prolongaba el silencio, más pesada se volvía la tensión. Desde que Moro respondió sí, señora, ninguno de los dos había vuelto a hablar. Para los espectadores, Goto, el otro mayordomo, Kurt e incluso Severo escondido en la cabina de seguridad, aquello ya no parecía un simple enfrentamiento visual, sino una batalla intensa de voluntades. Kurt se sentía cada vez más ansioso. Su madre estaba deliberando, evaluando sus opciones. Eso significaba que Moro estaba siendo sopesado en una balanza. Si el lado en su contra pesaba más que el que lo favorecía, estaba condenado. Kurt lo sabía. Y aún así, no podía hacer nada al respecto. Ni siquiera podía permitirse mostrar su preocupación.
Si su madre notaba su agitación emocional, solo empeoraría las cosas. Así que se mordió el labio e intentó reprimir sus sentimientos. Lo único que podía hacer era lanzarle a Moro una mirada fría, esperando advertirle que se marchara. Pero Moro reconoció esa expresión perfectamente. Y no tenía la menor intención de irse. El aura de Kikyo estaba cargada de intención asesina. Si no te vas, te mataré. Ese era el mensaje. Goto, el otro mayordomo, Kurt e incluso Sebro podían percibirlo con claridad. Nunca había visto a la señora tan enfurecida, comentó Goto mientras ajustaba ligeramente sus gafas, observando en silencio. Como sirviente, no debía especular sobre sus amos. Incluso si lo hacía, no lograría entender exactamente por qué Kikyo estaba tan furiosa. Entre los mayordomos, solo Sebro podría haberlo comprendido. Era sencillo. Ella intentaba evitar que la historia se repitiera. Pero ese chico está completamente imperturbable, dijo Goto, con un destello de curiosidad en los ojos. No lograba entender la confianza de Moro, pero tampoco podía ignorar su valentía. En realidad, la calma de Moro no se debía únicamente a que estaba protegido bajo la excusa de ser un cliente. La verdadera razón estaba en la propia intención asesina de Kikyo. Él percibía una grieta sutil en su aura abrumadora. Ella no lo mataría de verdad. Moro estaba seguro de ello. Tal vez le diera una bofetada, pero no le quitaría la vida. Eso era suficiente. El tiempo pasó. El enfrentamiento silencioso continuó. El aura de Kikyo era como una tormenta desatada, completamente descontrolada. Y aún así, Moro permanecía firme, inquebrantable. Al final, fue Kikyo quien se dio primero. Porque por muy feroz que sea una tormenta, tarde o temprano se calma. Y la montaña sigue inmóvil. Aún así, no estaba dispuesta a aceptarlo. La frustración la carcomía como una sierra roma, amenazando con romper su autocontrol. Justo cuando Moro empezaba a replantearse sus opciones, una voz rompió la tensión. ¿Qué hacen todos aquí? Una voz infantil, acompañada del sonido de las ruedas de una patineta sobre la piedra. Un chico de cabello plateado, de unos 8 o 9 años, se deslizó hacia ellos. Tenía las manos en los bolsillos y sus ojos azules, penetrantes, mostraban un atisbo de curiosidad. Killua Soldic había llegado. En cuanto Kikyo lo vio, su expresión distorsionada desapareció al instante, reemplazada por una sonrisa maternal. Killua, has regresado. ¿Tu misión fue exitosa? Hermano mayor. Killua-sama. Kurt y Goto los saludaron a su vez. Killua los ignoró. Pasó de largo junto a ellos y se detuvo cerca de Moro. Eres bastante impresionante. Los ojos azules de Killua recorrieron a Moro. La mayoría de la gente no soporta la loca intención asesina de mamá. Los labios de Moro se curvaron levemente. Killua era completamente distinto a Kurt. Si fuera Kurt, jamás se atrevería a hablarle así a Kikyo. Killua, ven aquí, dijo Kikyo con dulzura, intentando atraerlo. No. Killua le dio la espalda. Kikyo mantuvo la paciencia. Por favor, escucha a tu madre. Ya dije que no. Killua giró ligeramente y le lanzó una mirada afilada. Puedes obligarme a matar a cuanta gente quieras, pero no tienes derecho a controlar mi libertad. Kikyo pareció conmocionada, llevándose una mano al pecho con incredulidad. Killua la ignoró y volvió a dirigirse a Moro. Entonces, ¿qué haces aquí? Trabajo de cliente. ¿Solo un trabajo? Qué aburrido. Killua pareció decepcionado. Pero luego entrecerró los ojos. Espera, ¿tú y Kurt son amigos? Moro no dudó. Sí. Una sonrisa se dibujó en los labios de Killua. Entonces más te vale tener cuidado. Mi mamá es molesta, pero creo que tú puedes con eso. La repentina aparición y partida de Killua influyó enormemente en la tensa atmósfera. El conflicto interno de Kikyo también terminó en ese instante. El aura opresiva y retorcida que había retraído momentáneamente no volvió a manifestarse ni siquiera después de que Killua atravesara la puerta de pruebas. Su ojo cibernético rojo se contrajo ligeramente, emitiendo un aura gélida mientras fijaba su mirada en Moro. Kayuto, termina cuanto antes la solicitud del invitado y vuelve a casa. Tras una pausa de 3 o 4 segundos, Kikyo dejó esas palabras atrás antes de levantar el dobladillo de su vestido gótico y caminar con decisión hacia la puerta de pruebas. Goto y el otro mayordomo abrieron inmediatamente las pesadas puertas para ella. Kikyo cruzó sin vacilar. Cuando las puertas se cerraron con un fuerte estruendo, aceleró de golpe, corriendo en la misma dirección que había tomado Killua. La actitud indiferente de Killua no le había pasado desapercibida. Los próximos años eran cruciales para moldear a Killua como un digno sucesor. No podía permitirse errores. Cuanto más pensaba en ello, más ansiosa se sentía, hasta que pronto dejó atrás a sus mayordomos. Fuera de la puerta de pruebas.
Kayuto permanecía en silencio, observando las puertas de piedra selladas, como si esperara a que Kikyo y su séquito se alejaran lo suficiente. Luego, dirigió su mirada hacia Moro, que seguía tan tranquilo y sereno como siempre. Eres absolutamente loco. Sus ojos violetas ardían con una ira contenida. No estaba claro si estaba furioso con Moro por tomar semejante riesgo o consigo mismo por no haber podido evitarlo. Quizás ambas cosas. Así está mejor, dijo Moro con una sonrisa al ver la reacción de Kayuto. Kayuto se quedó paralizado. ¿Qué? Cuando estás enojado, está bien contenerlo un poco, pero no guardes todo adentro. La forma en que te estás expresando ahora es mucho mejor. En serio, no necesitas fingir frente a mí. Siempre estás tan tieso y sin emoción que tengo que gastar energía tratando de adivinar lo que piensas. Moro soltó una risita. Los ojos de Kayuto se abrieron ligeramente antes de que girara bruscamente la cabeza, soltando un resoplido frío. No tienes por qué intentar entenderme. Pero somos amigos, ¿no? Moro inclinó la cabeza hacia atrás para mirar los muros imponentes que rodeaban la mansión Soldic, con un dejo de nostalgia en la voz. Y los amigos naturalmente se preocupan por los sentimientos del otro. Sí, eso era algo normal. Pero dentro de los muros de la residencia Soldic, era lo más anormal que podía existir. Por muy maduro que fuera Kayuto para su edad, eso era algo que probablemente no podía comprender del todo. Kayuto, en efecto, no lo entendía. Pero, por alguna razón, se sentía feliz. Aunque, como siempre, enterró ese sentimiento profundamente en su interior. Más que eso, le preocupaba otra cosa. No cambies de tema. Si Killua no hubiera aparecido cuando lo hizo, mamá podría haberte matado. ¿Ah, sí? Entonces supongo que hoy tuve mucha suerte. Moro no se molestó en explicar la verdadera naturaleza de la intención asesina de Kikyo. Tampoco iba a mencionar que Killua también la había notado. Si lo decía, Kayuto probablemente entraría en otra crisis de inseguridad. Ya envié el pago. Empecemos a buscar a esa persona. Sin querer perder más tiempo hablando de Kikyo, Moro transfirió 1.000 millones de genji a la cuenta de Kayuto antes de encaminarse por el sendero montaña abajo. Al oír que la misión, no, el trabajo, comenzaba oficialmente, Kayuto dejó el asunto atrás y avanzó para seguirlo. Mientras tanto, dentro de la cabina de seguridad, Zebro asomó la cabeza con cautela, observando a las dos figuras alejarse con una mezcla de confusión e incredulidad. En el sendero de la montaña, Moro y Kayuto ya habían dejado atrás la puerta de pruebas, y las imponentes puertas de piedra estaban ocultas entre la espesa vegetación. Toma, un regalo por visitarnos. Moro sacó de repente un pequeño abanico plegable, exquisitamente elaborado. El marco estaba hecho de un material raro llamado bambú nube púrpura, que le daba un tono violeta profundo con sutiles patrones de nubes ondulantes. Kayuto lo tomó sin dudarlo, y, antes de darse cuenta, una sonrisa se formó en sus labios. Su abanico anterior había sido uno sencillo de papel. No es que no le importara la calidad. Simplemente, un abanico de papel era mejor para practicar técnicas de Zen. Ahora, al recibir este abanico bien hecho y estéticamente agradable, Kayuto se sintió genuinamente complacido. Moro notó su reacción y sonrió con picardía. Adelante, ábrelo y prueba cómo se siente. Con un movimiento de muñeca, Kayuto desplegó el abanico. Una rana verde brillante con ojos enormes y redondos lo miraba desde la superficie del abanico. Su sonrisa se congeló al instante, su mente quedó momentáneamente en blanco. Moro señaló el diseño y explicó. Esa ranita es bastante famosa. Al parecer, es la protagonista de un programa infantil muy popular. A los niños les encanta. Sus productos se venden como pan caliente. Kayuto apretó con fuerza la varilla del abanico, guardó silencio un instante y luego dijo con sequedad. Lo sé. Se llama Keroro. ¿En serio lo conoces? Moro se sorprendió de verdad. Solo había querido molestarlo, no esperaba que lo reconociera. Entonces supongo que elegí el correcto. Kayuto apretó aún más el mango del abanico y murmuró. Solo lo conozco porque al bisabuelo le gusta ver la serie. Ah, ya veo. Moro sonrió. Entonces, después de tanto verla, tú también terminaste gustándote de Keroro. Solo bromeaba, pero parece que di en el clavo. Voy a matarte. Kayuto lanzó el abanico contra Moro de golpe. Moro esquivó al instante, sorprendido al ver que una energía de Nen fluía sutilmente por el marco del abanico. Aunque Kayuto había contenido su poder, era claramente en práctica. Kayuto, ¿en serio? Tú me dijiste que probara cómo se siente, ¿no? Kayuto cerró el abanico, ajustó su agarre para tener mejor control y lo alzó nuevamente antes de lanzarse contra Moro. Moro giró y echó a correr.
Quise decir que lo probaras, no que intentaras matarme con él. Un abanico es un arma. ¿Perdón? ¿Quién te dijo que un abanico sirve para atacar gente? Mi madre. Vale, punto justo, pero ¿por qué una combinación de 5 golpes? Dijiste que no guardara las emociones, ¿recuerdas? Dije que no las guardara, no que me mataras. Es lo mismo. Cayuto descargó una ráfaga de 5 golpes. Moro los esquivó ágilmente usando el paso ágil y luego salió corriendo montaña abajo. De acuerdo, te conseguiré otro abanico, sí. No hace falta. Cayuto lo persiguió, sosteniendo en alto el abanico de Keroro, mientras el viento de la montaña levantaba sus labios en una sonrisa inconfundible. Esa misma noche, Mansión Soldic. Cayuto entró sigilosamente en la habitación de Killua, llevando una pequeña bolsa de dulces y chocolates. Toma, estos son para ti. ¡Guau! Los ojos azul zafiro de Killua brillaron mientras agarraba los chocolates con entusiasmo. ¿Dónde los conseguiste? Moro los compró para ti. Cayuto sonrió suavemente. Killua entendió al instante quién era Moro y, mientras se metía un puñado de chocolates en la boca, preguntó. ¿A dónde fueron a divertirse? Nosotros no fuimos a divertirnos. Cayuto entró en pánico ligeramente, casi se le escapaba la verdad. Pero ya se había delatado. Killua chasqueó la lengua, con los ojos llenos de curiosidad y envidia. Luego, sonrió y preguntó directamente. La próxima vez, ¿puedes llevarme a mí también? Cayuto se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Hacer amigos y salir con ellos era algo que Killua siempre había anhelado. Con su mente afilada, aunque Cayuto intentara ocultarlo, Killua dedujo fácilmente que Moro había usado un encargo como pretexto para sacar a Cayuto todo un día a divertirse. Sin mencionar que Cayuto ya se había delatado. Ahora que lo confirmaba, una ola de envidia inundó el corazón de Killua. Pero no se molestó en ocultarla. En cambio, la expresó abiertamente frente a Cayuto y, con la misma franqueza, le pidió que lo llevara la próxima vez. Ante la petición sincera de Killua, Cayuto no pudo negarse y finalmente aceptó. Entonces, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Killua sonrió mientras se limpiaba un poco de chocolate de la comisura de la boca, con la curiosidad despierta. ¿Fue por un encargo? Cayuto dudó. Ah, ya. Entonces, ¿a dónde fueron hoy? Killua cambió de tema al instante. Como el genio de la familia Soldic, su inteligencia era innegable. A pesar de su corta edad, poseía una intuición emocional extraordinaria, capaz de captar matices que otros pasaban por alto. Cayuto también era maduro para su edad, pero comparado con Killua, seguía siendo solo un niño. Así que, cuando Cayuto dudó y se mostró incómodo, Killua comprendió al instante que había algo difícil de contar. Aunque moría por conocer los detalles, decidió cambiar de tema. Le interesaba más escuchar sobre su día que hacer sentir incómodo a su hermano menor. Cayuto, pensando que Killua solo estaba ansioso por oír sobre su salida, no le dio mayor importancia y comenzó a relatar con entusiasmo lo sucedido. Killua escuchó atentamente, con una envidia descarada en el rostro. Pero en lo más profundo, también sentía una creciente soledad. Las reglas familiares eran inquebrantables. Pero Cayuto había encontrado un amigo como Moro, alguien que inventó una excusa bajo la fachada de negocios solo para sacarlo un día entero. Resultaba que sí existía una manera de hacer eso. Resultaba que había personas así en el mundo. Si Killua no lo hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría imaginado que tal posibilidad existía. Ojalá pudiera encontrar un amigo como Moro. Rió y respondió a las historias de Cayuto mientras guardaba ese pensamiento para sí mismo. Mientras tanto, fuera de la habitación. Una figura permanecía en silencio contra la pared, escuchando su conversación. El pasillo estaba débilmente iluminado, con apenas la tenue luz nocturna. Aún así, los ojos oscuros y vacíos de la persona eran claramente visibles en la penumbra. Si Killua o Cayuto hubieran notado esa presencia, se habrían callado al instante. Porque esa persona era su hermano mayor, Irumi Soldic. Y, de cierto modo, era aún más aterrador que su padre. Eso no era del todo preciso. Hacia su padre, Silva, sentían respeto. Hacia Irumi, sentían miedo. Irumi escuchó durante mucho tiempo antes de alejarse en silencio. Entonces, mi sugerencia era correcta. Si esto continúa, las cosas solo se descontrolarán más. Llegó al salón familiar de los Soldic, hablando como si se dirigiera a sí mismo. En las sombras, Kikyo Soldic permanecía en silencio. Las palabras de Irumi iban dirigidas a ella. Un error debe corregirse. Irumi giró ligeramente la cabeza, sus ojos oscuros llenos de una necesidad extrema de control. Si no podemos corregirlo, eso solo significa que el método no ha sido lo suficientemente fuerte. Pronto padre y abuelo también lo entenderán. Kikyo permaneció callada.
Pero el temblor del ojo electrónico rojo en su visor delataba su inquietud interna. En un dirigible rumbo a la arena celestial, Moro finalmente se puso el equipo de entrenamiento con pesas que Kayuto había prestado de su familia. Parecía que la familia Soldic tenía acceso a una especie de aleación especial. En la historia original, los yoyos de Killua estaban hechos precisamente de esa aleación. Incluso los objetos domésticos comunes que usaban los mayordomos de los Soldic para entrenar estaban impregnados con ese metal. A pesar de su tamaño reducido, eran notablemente pesados. Para Moro, obtener un juego personalizado de ropa de entrenamiento con pesas a través de Kayuto era más que satisfactorio. Jadeo, jadeo. Tras una sesión intensa de entrenamiento, Moro colapsó en el suelo, jadeando, con la ropa empapada en sudor. Su método de entrenamiento era simple y brutal. Mantener su aura suprimida en Sepsu mientras soportaba grandes pesos y llevaba su cuerpo al límite. De esa forma, podía entrenar tanto su control de aura como su resistencia física al mismo tiempo. Mientras usaba Sepsu, se recuperaba más rápido de la fatiga y bloqueaba distracciones, permitiéndole concentrarse por completo en su rutina. La desventaja: su entrenamiento extremo podía causar una tensión grave en su cuerpo. Pero ahí entraba en juego la cocina medicinal de Menchi. Con eso, la última pieza de su rompecabezas de entrenamiento estaba en su lugar. Ahora, mientras siguiera su plan, 3 meses de dedicación serían más que suficientes para transformarse por completo. 2 días después, 9 de noviembre, Moro regresó a la arena celestial a tiempo para su combate programado ese día. Tras una batalla intensa, salió victorioso. Esa fue su cuarta victoria en el piso 200. Solo le faltaban 6 triunfos más para calificar y desafiar a un maestro de piso. En los días siguientes, su rutina diaria consistía en entrenamiento de alta intensidad, los planes alimenticios de Menchi, concentrarse en sus combates programados. Cada jornada era agotadora, pero Moro perseveraba con pura fuerza de voluntad. Una vez superada la fase inicial, la carga sobre su mente y su cuerpo se aligeró gradualmente. Su entrenamiento desquiciado no solo dejó a Menchi sin palabras, sino que también motivó a Wing y Callista a entrenar más duro. El tiempo pasó. A finales de noviembre, Moro obtuvo su octava victoria en las batallas del piso 200. Los Juegos Olímpicos de combate estaban a solo una semana. Quizás por la cercanía del torneo, muchos luchadores del piso 200 ya no podían quedarse quietos. Algunos se apresuraban a inscribirse en peleas, mientras que otros se veían obligados a participar por la fecha límite que se acercaba. Debido a esto, la programación de combates se había vuelto mucho más rápida. Moro solo necesitaba 2 victorias más para elegir a su oponente entre los maestros de piso. 2 de diciembre. Moro consiguió su 9ª victoria. Solo le faltaba una más para calificar. Al salir de la arena, se dirigió de inmediato al mostrador de inscripciones como de costumbre. Pero justo cuando llegó al ascensor, vio a alguien esperándolo. Hola. Me llamo Jungwoo. Al igual que tú, soy luchador del piso 200. Jungwoo fue directo al grano. Quiero retarte a un combate. Moro parpadeó, ligeramente sorprendido. Gunji. Discípulo de Biscuit Krueger. Así que ya está en la arena celestial en esta época. Moro, ligeramente sorprendido, examinó a la persona frente a él. Un joven de cabello negro algo despeinado, con gafas, que irradiaba un aura suave y académica. Un detalle particularmente llamativo era su camisa desabrochada. La forma en que sobresalía parecía casi intencional. Pero Moro sabía que Gunji no lo hacía a propósito. De hecho, era probable que fuera un hábito que nunca cambiaría. Ahora seguro de la identidad del hombre, Moro sintió curiosidad por el reto directo de Gunji. Si hubiera sido cualquier otro luchador del piso 200, Moro se habría emocionado al aceptar. Después de todo, solo le faltaba una victoria para ganar el derecho a desafiar a un maestro de piso. Pero este era el discípulo de Biscuit Krueger. Eso cambiaba las cosas. Despertó en Moro un tipo diferente de emoción. Por una razón sencilla. Gunji había sido entrenado por Biscuit Krueger. ¿Qué tan fuerte era? ¿Podría Moro vencerlo? ¿Esta batalla serviría como una verdadera prueba del progreso de Moro? Había demasiadas razones para estar entusiasmado. ¿Por qué Gunji había lanzado el reto de repente no era algo que a Moro le importara especialmente? Podía adivinarlo. Gunji debía haber estado observando sus peleas. ¿Tienes maestro o estilo de artes marciales? Antes de aceptar formalmente, Moro preguntó con calma. Al mencionar a su maestro, Gunji enderezó instintivamente la postura y respondió con solemnidad. Soy discípulo del Shingen Ryu, entrenado bajo Biscuit Krueger. Para un artista marcial, declarar su linaje y escuela era un asunto serio. Moro notó la postura y el tono de Gunji.
Tenía un profundo respeto por Biscuit Krueger y orgullo por su escuela de artes marciales. Y con razón. El Shingen-Ryu fue fundado por nada menos que Isaac Netero, el usuario de Nen más fuerte de la historia. ¿Cómo no sentirse orgulloso? En cuanto a Biscuit Krueger, aparte de su obsesión por parecer joven y su personalidad traviesa, era sin duda una maestra formidable, tanto en fuerza como en enseñanza. ¿Qué tal mañana? Moro aceptó el reto. Gunji no tuvo objeciones. Durante casi un mes, había estado observando cada uno de los combates de Moro. Aunque Moro siempre se contenía, ciertas técnicas e instintos no podían ocultarse, especialmente cuando ganar era la prioridad. Y a partir de esas peleas, Gunji podía asegurar que Moro mejoraba a un ritmo asombroso. No cabía duda. Ese chico entrenaba sin descanso. Pero lo que más intrigaba a Gunji era la capacidad de Moro para controlar el campo de batalla. Su habilidad para dictar siempre el ritmo del combate. Gunji quería ver si sus propias técnicas y habilidades podían romper ese control. Ambos se dirigieron al mostrador de inscripciones y programaron formalmente su combate. Después, Gunji asintió con firmeza. Espero con ansias nuestra pelea. Igualmente. Moro lo observó mientras Gunji se daba la vuelta y se alejaba. Por un breve instante, le recordó a Shizuku. Era interesante. Gunji tenía la franqueza y determinación típicas de los usuarios de Nen de tipo potenciador. Sin embargo, Shizuku, a pesar de ser una usuaria de manipulación, había desarrollado una mentalidad similar bajo la influencia de Gunji. Quizás este era otro ejemplo de cómo las habilidades de Nen podían moldear la personalidad, o, por el contrario, cómo la personalidad podía cambiar la categoría de Nen con el tiempo. De regreso en su habitación, Moro retomó su entrenamiento diario. Esa noche, llegó un mensaje. Su combate estaba programado para las 4 p.m. del día siguiente. Gunji es un potenciador, entrenado por Biscuit Krueger. Sus fundamentos deben ser extremadamente sólidos, y probablemente domina técnicas como Koi Ryu. Eso significa que en combate cercano puro estaré en desventaja, a menos que use concentración estelar. Pero si evito usar lluvia de estrellas y concentración estelar, mis opciones principales serán cambio de extremidades y puño verdadero colmillo de tigre. Tumbado en el suelo, Moro abrió los ojos y activó gradualmente sus nodos de aura. Un mes de entrenamiento brutal había mejorado enormemente su coordinación física y resistencia. Incluso su técnica de Setsu había alcanzado un nivel avanzado. Por supuesto, para un usuario de Nen de transmutación, mejorar Setsu no era particularmente decisivo. El verdadero avance era lo que había aprendido de Uashitoulan y Calista. Técnicas avanzadas para maximizar la salida de fuerza corporal. Ahora, combinado con su físico fortalecido por el entrenamiento con pesas y los suplementos alimenticios de Menchi, Moro podía considerarse con confianza un verdadero artista marcial. Cena con amigos. Como de costumbre, Moro se reunió con Menchi, Uashitoulan y Calista para cenar. Se había convertido en una rutina. Menchi seguía concentrada por completo en su comida, pero siempre se aseguraba de darle a Moro las mejores porciones. Calista disfrutaba charlar con Moro, pero siempre encontraba formas de colar preguntas relacionadas con el Nen. Uashitoulan permanecía mayormente tranquilo y observador, uniéndose ocasionalmente a las discusiones sobre Nen. Moro, como siempre, actuaba como la figura central del grupo. Menchi originalmente solo se quedaba por el cuchillo pájaro de jade rojo, pero con el tiempo encontró la presencia de Moro extrañamente cómoda. Incluso había tomado aprecio por Uashitoulan y Calista. De hecho, había dejado de buscar un arma nueva por completo. Cada día, disfrutaba ingredientes de primera calidad, usaba su cuchillo favorito, comía cocina de élite e intercambiaba conocimientos con amigos. Era una vida perfecta. Su única queja era estar atrapada en la arena celestial, sin poder viajar a lugares como el continente oscuro para cazar ingredientes. Aún así, si Moro alguna vez se quedaba sin dinero, podría ofrecerse a ayudarlo a recolectar ingredientes. Tal vez si eso llegaba a pasar, incluso lo invitaría a acompañarla. Pero conociendo la obsesión de Moro por el entrenamiento, dudaba que perdiera el tiempo en algo como la casa de alimentos. Mañana a las 4 p.m. tengo un combate. Deberían venir a verlo. Maestro, ¿el oponente es fuerte? Preguntó Calista con curiosidad. Sí, asintió Moro. Es maestro del Shingen-Ryu. Su técnica está por encima de la nuestra. ¿Shingen-Ryu? Menchi, mientras recogía los platos, se sorprendió. ¿No es ese el arte marcial creado por el presidente Netero? Uashitoulan y Calista se pusieron serios de inmediato. Moro sonrió con picardía. Así que si peleamos solo con técnica, probablemente no gane. Pero quiero experimentar de primera mano cuánto importa realmente la técnica en una pelea real. Uashitoulan dudó.
Maestro, los Juegos Olímpicos de Artes Marciales empiezan en solo una semana. Moro, anticipándose a su preocupación, lo tranquilizó. No te preocupes. Sé lo que hago. Luego sonrió traviesamente. Además, Gunji me retó como artista marcial. ¿Cómo podría dejar que mis propios estudiantes perdieran la cara? Hua Shitoulan se quedó sin palabras. El combate. Moro contra Gunji. Al día siguiente, la arena celestial estaba llena de expectación. Las entradas se agotaron al instante. Incluso Biscuit Crueger apareció, sentada cerca del frente. A ella no le interesaban las peleas de la arena celestial, pero como su estudiante la invitó, vino. Entonces, cuando Moro entró al escenario, Biscuit sonrió con malicia y gritó. Moro, cariño. Gana esta pelea y por fin me comprarás un anillo de compromiso. Moro casi tropieza. Esta mujer es una plaga. Mientras tanto, Gunji miró a su maestra con total desconcierto. ¿Maestra qué? Biscuit sí que sabe cómo causar problemas. Al ver la cara de Gunji llena de confusión y shock, Moro suspiró internamente. Había evitado deliberadamente mencionar a Biscuit, justamente para que Gunji pudiera concentrarse por completo en el combate. Que Biscuit estuviera allí para verlo era completamente inesperado. Lo mejor que podía hacer era fingir que no la había notado y comenzar la pelea cuanto antes. ¿Quién iba a pensar que Biscuit haría una escena así? Oh, ¿así que esa es tu maestra? Moro permaneció tranquilo y dijo. No la conozco. No tienes que darle vueltas. Concéntrate por completo en este combate. ¿Ah? ¿No la conoces? Gunji soltó un largo suspiro de alivio. Conocía la verdadera edad de su maestra, así que por un momento se sintió en conflicto sobre si debía decirle la verdad a Moro. Sí, no tengo idea de quién es. Moro mintió con una cara perfectamente seria, mientras observaba cuidadosamente la reacción de Gunji. Gunji asintió, su anterior confusión y shock desaparecieron por completo, reemplazados por una expresión enfocada y seria. Ahora estaba completamente preparado para la pelea. Al ver cómo el espíritu combativo de Gunji crecía constantemente, Moro pensó para sí. ¿Será que todos los potenciadores son realmente tan fáciles de engañar? Bueno, da igual. Mientras no esté distraído, está bien. En ese momento, el árbitro avanzó y dio el anuncio habitual. Este combate sigue el sistema de puntos por derribos. No hay límite de tiempo, y la pelea puede decidirse en un solo movimiento. El árbitro miró a ambos luchadores, confirmó sus posiciones y luego dio 2 pasos atrás. Ese paso atrás señalaba el momento final antes de la batalla, como un juez que alza la pistola antes de disparar. Tanto Moro como Gunji, como luchadores experimentados en la arena celestial, entendían la importancia del tiempo. Inmediatamente abrieron todos sus nodos de aura, liberando su máxima salida de energía. Comiencen. En el instante en que el árbitro bajó la mano y anunció el inicio, los ojos de Gunji se agudizaron. Su aura estalló, y como un toro furioso, se lanzó directamente contra Moro. Gunji había observado y analizado cuidadosamente los combates anteriores de Moro. Con su profundo conocimiento del Nen, ya había determinado que Moro era un usuario de transmutación. Por eso eligió cerrar la distancia de inmediato, intentando minimizar la ventaja de los ataques a distancia. Pero Moro sabía perfectamente que Gunji era un potenciador, así que en el mismo momento en que el árbitro dio la señal, activó el paso de la gacela y retrocedió rápidamente para crear distancia. Maldición, qué rápido. ¿Acaso leyó mis intenciones con demasiada facilidad? Al ver la rapidez con la que Moro reaccionó, Gunji se sorprendió ligeramente. En todos los combates anteriores de Moro, siempre abría con puño verdadero colmillo de tigre, y luego decidía su siguiente movimiento según la reacción del oponente. Así que Gunji había planeado aprovechar esa previsibilidad. Pero Moro había cambiado por completo su estrategia desde el principio. Eso hizo que Gunji se preguntara si la capacidad de lectura y reacción de Moro era simplemente tan aguda. Moro no tenía idea de lo que Gunji pensaba en ese momento. Incluso si lo supiera, simplemente pensaría. Sí, así es exactamente como debería pensar un luchador del Shingen-ryu. El estilo de combate Shingen-ryu enfatizaba la toma de decisiones explosiva. Era una parte clave del principio del ojo de la mente escucha del puño Shingen, del que Biscuit había hablado en el pasado. Nivel 50 de salida de aura. No hay una gran diferencia. Mientras retrocedía hasta el borde del ring, Moro aprovechó ese breve momento de distancia para evaluar en un vistazo el nivel de aura de Gunji. La escuela Shingen-ryu se centraba en perfeccionar la mente, pero en ese proceso, las técnicas de Nen y el volumen de aura de un practicante naturalmente se fortalecían con el tiempo. La desventaja era que muchos practicantes pasaban demasiado tiempo entrenando y no lo suficiente en combate real.
Pero la mayor ventaja era que sus fundamentos eran excepcionalmente sólidos. Es la primera vez que me siento tan ligero en una pelea. Mientras Gunji seguía avanzando, Moro reflexionó con calma sobre cómo su cuerpo se sentía más liviano que nunca. Cada movimiento era más fluido y fácil, sus tobillos no necesitaban tanto apoyo de aura, e incluso su forma de moverse se sentía más natural. Era el resultado de todo el entrenamiento que había hecho con el equipo con pesas. Ahora que se había quitado los pesos, podía sentir claramente la enorme diferencia en sus movimientos. Sin los pesos, siento que podría flotar como una pluma. Moro sonrió. Durante casi un mes, nunca se había quitado el equipo con pesas, ni siquiera en combates. Pero por respeto a Gunji, esta era la primera vez que peleaba sin él. Y ahora, tras un solo paso, ya sentía cuánto más fuerte y ligero se había vuelto su cuerpo. Puño verdadero colmillo de tigre. Con un pensamiento, Moro activó su técnica distintiva. Un aura feroz en forma de tigre con colmillos se lanzó hacia Gunji. Pero Gunji ni siquiera parpadeó. Simplemente giró su cuerpo hacia un lado, dejando que el aura del tigre pasara a su lado. Luego, sin romper el ritmo, continuó avanzando directamente hacia Moro. Definitivamente estudió mis peleas. Al ver la reacción de Gunji, Moro comprendió la verdad de inmediato. Era evidente que Gunji ya sabía que su aura de tigre servía más para controlar que para atacar con fuerza bruta. Eso significaba que no dudó ni un segundo, sabiendo que no era una amenaza real. Pero Moro ya estaba preparado para esto. Mientras Gunji se acercaba, una segunda aura oculta de puño verdadero colmillo de tigre estalló desde abajo, apuntando a sus piernas. En ese instante, Gunji usó instintivamente Gyo, concentrando su aura en los ojos para revelar el ataque oculto. Sus pupilas brillaron con llamas de aura, y vio de inmediato el golpe entrante. Reaccionó rápido, tal como esperaba. Moro ya había anticipado esto. Entonces, justo cuando Gunji estaba a punto de contraatacar, Moro canceló abruptamente su propio ataque de aura. El aura del tigre desapareció, haciendo que el puño de Gunji golpeara el aire vacío. En ese instante, el equilibrio de aura de Gunji se vio interrumpido, y Moro se deslizó detrás de él usando los pasos de cambio de extremidades. Y luego, ¡boom! Un codazo perfectamente sincronizado impactó contra la espalda de Gunji, lanzándolo volando a través de la arena. Luego, en un solo movimiento fluido, Moro lanzó otro puño verdadero colmillo de tigre, que explotó contra el cuerpo de Gunji en pleno aire. ¡Boom! El impacto hizo que Gunji se estrellara contra el suelo fuera del ring, dejando un cráter profundo. Todo el estadio quedó en silencio. Incluso Biscuit, sentada en la primera fila, estaba completamente atónita. 3 meses y ha crecido tanto. Por primera vez, Biscuit Krueger miró a Moro con genuina incredulidad. ¿Cómo lo había descifrado? No fue observando el flujo de Nen. Fue pura predicción. Y la base de esa predicción no tenía nada de especial. Desde el principio, Yamen había sido imprudentemente agresivo, arriesgándolo todo para cerrar la distancia lo más rápido posible. Incluso estaba dispuesto a manipular su aura para dispersar a la fuerza la esfera de Nen del puño mordaza de tigre frente a él. Sin embargo, en el momento en que su embestida inicial fue interrumpida, giró de golpe, intentando golpear la segunda esfera de Nen del puño mordaza de tigre que había rebotado desde atrás. Cuando la visión está obstruida, la mayoría de los usuarios de Nen orientados al combate instintivamente priorizan neutralizar las amenazas dentro de su campo visual primero. Para la mayoría de los luchadores, esta no es una mala decisión. Pero para un usuario de potenciación como Yamen, este tipo de reacción predecible era demasiado fácil de leer. Moro no iba a explicar todo esto en el momento. Aunque era un combate amistoso, desglosarlo en medio de la batalla sería francamente estúpido. A menos que explicarlo le diera alguna ventaja más adelante en la pelea. En otras ocasiones, Moro no tendría problema en hablar. Pero ahora, su objetivo principal era poner a prueba los resultados de su entrenamiento usando a Yamen como referencia. Eso significaba que la aplicación técnica tenía prioridad sobre la estrategia. Y según los resultados actuales, su entrenamiento ya había superado las expectativas. Especialmente ese último ataque, en el que había sumado 2 puntos. Si hubiera sido el Moro de antes, al usar curva de extremidades para moverse detrás de Yamen, habría necesitado desviar una parte significativa de su Nen para sostener la técnica, dificultándole canalizar suficiente poder en su ataque. Antes, incluso si hubiera creado una apertura, no habría podido asestar un golpe decisivo. Pero ahora. Mi enfoque fue correcto. La mirada de Moro recorrió la boca ensangrentada de Yamen, con pensamientos calmados y centrados. El árbitro alzó ambas manos, señalando que la pelea estaba a punto de reanudarse.
Como no era un combate a muerte, caer fuera del ring requería una pausa para confirmar si el luchador podía continuar, dándole un aire de turnos al enfrentamiento. Yamen sintió una breve oleada de decepción cuando Moro ignoró su pregunta, pero rápidamente recuperó su concentración de combate. Estaba pensando de más. Mientras me enfoque en la defensa, podré avanzar de forma constante y mantener la pelea en rango corto. Recuperando la compostura, Yamen pisoteó el suelo, haciéndolo añicos bajo sus pies, y se lanzó hacia Moro como una flecha. Ante este nuevo asalto, Moro repitió su estrategia anterior. Usó el paso antílope para retroceder y crear espacio para otro ataque de puño mordaza de tigre. La mirada de Yamen se agudizó, siguiendo cada movimiento de Moro. Al ver que Moro adoptaba nuevamente su postura de puño mordaza de tigre, los ojos de Yamen brillaron mientras soltaba un grito corto y alzaba su palma derecha, empujándola con fuerza hacia adelante. En un instante, una masa de nen estalló desde la palma de Yamen, avanzando hacia Moro. HMM. La expresión de Moro se tensó. No tuvo más remedio que liberar su propia esfera de nen del puño mordaza de tigre. Las dos esferas colisionaron en el aire, explotando al impactar y enviando una onda expansiva por toda la arena. Yamen atravesó la turbulencia como una flecha, finalmente acercándose a Moro. Puño directo. Yamen lanzó un puñetazo directo apuntando al pecho de Moro. Era pura velocidad y potencia. La esencia de un luchador de potenciación. Con poco tiempo para reaccionar, Moro cruzó los brazos, concentrando todo su nen en la defensa. ¡Pam! La fuerza tremenda golpeó contra los brazos cruzados de Moro, enviando una violenta onda expansiva por la arena. Moro retrocedió deslizándose, sus pies cavando surcos en el suelo hasta que se detuvo 7 u 8 metros más atrás. Ataque válido. Un punto para Yamen. El árbitro evaluó rápidamente los brazos temblorosos de Moro y, basándose en su juicio personal, le otorgó un punto a Yamen. Pero para los espectadores, esto parecía injusto. Moro claramente había bloqueado el golpe. Una ola de abucheos se dirigió al árbitro. Moro ignoró tanto al árbitro como al público, manteniendo su mirada fija y aguda en Yamen. Sí, la postura de la montaña del Shingen-ryu. Tenía sentido porque el desarrollo de tipo emisión de Yamen era tan avanzado. ¿Lo había estado guardando para un momento crítico? ¿O cambió de opinión y lo usó temprano en la segunda ronda? Afortunadamente, Moro apenas logró bloquearlo. Sus brazos estaban ligeramente entumecidos, pero no afectaría la pelea. Esto solo era posible gracias a su reciente entrenamiento en resistencia física. Moro volvió a tomar su postura de puño mordaza de tigre, sin preocuparse por qué Yamen no había seguido con otro ataque. Yamen bajó los brazos, con el corazón latiéndole con emoción. La velocidad de reacción de Moro es increíble, y su toma de decisiones en fracciones de segundo es perfecta. Pero aún puedo ganar. El poder bruto y la técnica refinada pueden romper su control del campo de batalla. Un destello de excitación brilló en los ojos de Yamen. Para alguien que siempre había confiado en observar peleas para mejorar, era la primera vez que sentía la emoción del combate en carne propia. ¡Bum! Yamen destrozó el suelo bajo sus pies y se lanzó contra Moro con un aura abrumadora. Impulsado por sus emociones crecientes, su nen se intensificó aún más. Moro permaneció imperturbable, con expresión serena. Si Yamen era una marea furiosa, Moro era la roca. Inmóvil ante las olas. Puño mordaza de tigre. Sin dudarlo, Moro lanzó otra esfera de nen del puño mordaza de tigre directamente contra Yamen. Pero esta vez, en lugar de retroceder, Moro siguió de cerca la esfera de men. Yamen lo notó, pero optó por no contrarrestar con otra explosión de men. En cambio, esquivó el puño mordaza de tigre y se lanzó hacia adelante para enfrentar directamente a Moro. Ahora abrazaba plenamente las fortalezas de un luchador de potenciación. Tanto si Moro cancelaba la esfera de Nen como si la redirigía en el aire, Yamen lo ignoraba por completo. Su objetivo era simple: acercarse y atacar. Moro leyó las intenciones de Yamen al instante. En lugar de redirigir su Nen, lo usó para lanzar una losa de piedra al aire detrás de Yamen. Luego, usando la mecánica única del paso antílope, Moro saltó al aire justo cuando el puñetazo devastador de Yamen pasaba por debajo de él. Cometió un error. Los ojos de Yamen se iluminaron. Moro había saltado. Era la apertura perfecta. Giró la cintura, preparándose para lanzar un puñetazo ascendente. Pero entonces, vio a Moro girando en el aire, aterrizando sobre la losa de piedra suspendida. En ese instante, parecía que existían en un mundo invertido. Uno arriba, uno abajo. Sus ojos se encontraron.
Ambos guerreros liberaron todo su potencial de nen. En un abrir y cerrar de ojos, Moro superó a Yamen y le asestó un ataque decisivo. Mientras Yamen se estrellaba contra el suelo, Biscuit Crueger suspiró desde las gradas. Te has convertido en el conejillo de indias de Moro, Yamen. Los ojos de Yamen se abrieron de par en par. Moro era realmente increíble. Reconocer abiertamente la fuerza de otros mientras se enfrenta a las propias debilidades con humildad. Esa era probablemente la mayor fortaleza de Yamen. Biscuit Crueger sacudió ligeramente la cabeza, decidiendo no presionar más a Yamen. Demasiada crítica podía ser contraproducente. Lo que ya había dicho era suficiente. Suficiente para motivarlo a seguir mejorando, pero no tanto como para aplastar su confianza. Tener una meta clara era esencial. Y en este caso, era una de las claves que le habían permitido a Moro derrotar a Yamen. Biscuit podía verlo. La tasa de mejora increíble de Moro estaba impulsada por un sentido abrumador de propósito. Solo quienes pueden ver claramente su camino pueden correr más rápido en la senda del entrenamiento. Era algo que ella misma había experimentado, algo que incluso Netero había vivido. Ve a casa y revisa tu combate. Pronto comenzaremos un entrenamiento especial. Biscuit dio unos pasos adelante y ajustó la camisa desordenada de Yamen. Una de las raras formas en que expresaba consuelo. Yamen asintió con firmeza. Esta pelea le había hecho consciente, de forma dolorosa, de sus debilidades. Pero más que eso, había despertado en él un impulso por seguir adelante. Por ahora, solo podía mirar la espalda de Moro. Pero lo alcanzaría. Tenía que creer en eso, porque la creencia era el primer paso hacia el éxito. Biscuit y Yamen caminaron por el pasillo, uno tras otro. Al mirar la pequeña figura de Biscuit, Yamen recordó lo que ella había dicho antes. Maestra, ¿qué relación exactamente tienes con Moro? ¿Qué tipo de respuesta esperas? Biscuit ni siquiera giró la cabeza al responder. Yamen se quedó momentáneamente atónito. Maestro, ¿qué relación exactamente tienes con esa mujer? Moro acababa de inscribirse para desafiar a un maestro de torre cuando Callista inmediatamente empezó a presionarlo con preguntas sobre su relación con Biscuit. Aunque Menchi no participaba activamente, se mantenía cerca de Callista, claramente curiosa también. Castro no era tan insistente, pero de vez en cuando miraba de reojo, evidentemente igual de intrigado. Ya les dije. Fue solo un encuentro casual. Ni siquiera somos tan cercanos. Moro suspiró, frustrado. Su conexión con Biscuit apenas alcanzaba el nivel de conocidos. Esta ya era la tercera vez que respondía a esa pregunta. Pero Callista y Menchi no le creían en absoluto. No era sorprendente. Con lo absurda que podía ser Biscuit, era difícil imaginar que hiciera algo así por un simple desconocido. Si alguien tenía la culpa, era Biscuit por ser tan impredecible. Al ver que Moro se molestaba, Callista y Menchi, con sabiduría, dejaron el tema. Finalmente, Moro pudo disfrutar de algo de paz. Al regresar a su habitación, se sentó en el sofá, cerró los ojos y repasó su combate anterior. Los combates en la arena eran fundamentalmente distintos a las batallas a muerte. Pero aún así ofrecían una experiencia valiosa. Contra Yamen, el mayor desafío había sido su técnica de nen aparentemente impecable. Moro se había preparado para eso, pero enfrentarla en persona le demostró cuán formidable podía ser un usuario de nen bien entrenado. Ese nivel de refinamiento de nen, combinado con un excelente control de aura, había sido aún más difícil de manejar de lo esperado. Para ser franco, si Yamen no le hubiera dado aperturas, habría sido increíblemente difícil romper su defensa. La victoria de Moro se debió a dos factores clave. La falta de experiencia real en combate de Yamen. La fuerza física de Moro había mejorado significativamente. El segundo era el más crucial. Sin suficiente poder físico, incluso si hubiera encontrado una apertura, no habría tenido la capacidad de aprovecharla. No hay prisa. Moro abrió lentamente los ojos. Había experimentado de primera mano el valor de las técnicas avanzadas de nen en combates intensos. Pero por ahora, su prioridad principal seguía siendo fortalecer su cuerpo. Siempre había creído en establecer prioridades y maximizar la eficiencia. Esa noche, un miembro del personal de la Arena Celestial llegó personalmente a entregarle su horario de combate. 7 de diciembre, 2 p.m. Si Moro ganaba, reemplazaría a su oponente como maestro de torre y participaría en la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Artes Marciales el 8 de diciembre. Mientras tanto, el maestro de torre seleccionado por Moro también recibió su notificación de combate. Maldita sea. ¿Por qué a mí, y justo antes del torneo? Un luchador con aspecto de mono llamado Maire maldijo en voz alta al recibir la noticia. No le temía al ascenso de Moro, pero con los Juegos Olímpicos tan cerca, no quería arriesgarse a cambios inesperados.
Pero los maestros de torre no podían rechazar desafíos de luchadores de alto rango. Así que, a pesar de su frustración, no tuvo más remedio que aceptar su destino. Moro el Pensador, ¿eh? Te haré arrepentirte de esta decisión. Los ojos de Maire brillaron con malicia. Irónicamente, Moro no había elegido específicamente a Maire. De hecho, ni siquiera sabía quién era Maire. Simplemente había escogido un número al azar entre los pisos 230 y 250, y Maire había sido el desafortunado. Eso era simplemente mala suerte. Pero al final, la suerte no decidía los combates. La fuerza sí. Con el combate de Moro confirmado, todos los maestros de torre y los mejores luchadores de la arena celestial pusieron su atención en la próxima batalla. Muchos se centraban en el récord invicto de Moro. Otros, sin embargo, eran plenamente conscientes de que Moro ocultaba sus verdaderas habilidades. Si derrota a Maire con tanta facilidad, entonces lo sabremos con certeza. Otros empezaban a ver a Moro como una amenaza real. Los luchadores de los pisos 230 a 250 se habían centrado en una sola cosa: el campeón reinante por 2 años consecutivos. Pero ahora, había surgido un caballo oscuro. Este año el torneo va a estar intenso. Algunos luchadores permanecían en profunda reflexión durante horas, con las manos temblando, sin saber si era por emoción o nerviosismo. Con la expectación en torno a Moro contra Maire, los organizadores del torneo aprovecharon al máximo la publicidad. A diferencia del combate de Moro con Yamen, esta vez programaron tiempo extra para promociones. Un luchador invicto en ascenso desafiando a un maestro de torre justo antes de los Juegos Olímpicos de Artes Marciales. Era la historia perfecta. Mientras tanto, un joven de cabello rubio llegó a la ciudad. Kurapika. Tras dejar York New City en septiembre, Kurapika había comprendido una verdad dolorosa. Sin fuerza, no podría lograr nada. Así que, a pesar de querer recuperar los ojos robados de su clan, tomó una decisión difícil. Arena Celestial. El impulso final que lo convenció fue un artículo de noticias sobre Moro. De pie en las calles bulliciosas, Kurapika alzó la vista hacia la imponente arena. Este paso es crucial, determinará hasta dónde podré llegar. Apretó con fuerza su boleto de inscripción al torneo. Era hora de lanzarse a la batalla, sin importar el costo. Lucharía, resistiría y se volvería más fuerte. Y pronto, Kurapika volvería a presenciar el poder monstruoso de Moro. Entre los atronadores vítores de la multitud, Moro caminó por el túnel que conducía fuera de la arena. Incluso al alejarse del recinto, el rugido ensordecedor de los espectadores aún resonaba tras él. ¿Será que mi oponente era demasiado débil? Moro miró atrás, hacia la entrada del túnel. Su oponente, Mairi, probablemente era un usuario de Nen de potenciación. Aunque no podía estar completamente seguro, porque el combate había terminado demasiado rápido. Según sus observaciones, Mairi parecía haber desarrollado una habilidad que aumentaba la flexibilidad y resistencia de su cuerpo, permitiéndole lanzar contraataques inesperados en combate cercano. Pero para Moro, esa habilidad estaba mal enfocada. Hacía apenas unos días, había enfrentado a Yamen, un usuario de Nen de potenciación clásico, y había experimentado de primera mano la presión abrumadora del combate cercano que eso implicaba. Comparado con Yamen, Mairi había abandonado por completo el poder bruto que hacía temible a la potenciación, optando en cambio por un enfoque más ágil y flexible. No es que esa estrategia fuera del todo inviable. Después de todo, las habilidades de Nen ofrecen posibilidades ilimitadas, y los luchadores pueden evolucionar en incontables direcciones. Sin embargo, si vas a comprometerte con un camino, entonces deberías desarrollar plenamente todos sus aspectos. Para alguien con la habilidad de Mairi, el siguiente paso lógico habría sido perfeccionar técnicas como Gyo y Ryu, asegurando que sus ataques y defensas estuvieran optimizados. Así, podría haber aprovechado al máximo el potencial de su habilidad. Por lo que Moro vio, Mairi definitivamente había pulido su habilidad en sí misma, razón por la cual había logrado ejecutar un asalto casi perfecto, similar al de una serpiente, en la primera ronda. Pero, no logró equilibrar su desarrollo. Una habilidad en Nen por sí sola no es suficiente. Necesitas una estrategia de combate clara y la destreza técnica para ejecutarla. Sin ambas, tu habilidad nunca alcanzará su máximo potencial. Mairi había pasado por alto esta lección fundamental, y por eso sufrió una derrota aplastante en la segunda ronda. Esta era la debilidad básica de muchos usuarios de Nen autodidactas. Solo reforzaba la importancia de tener un buen mentor. Tomemos a Kurapika, por ejemplo. Había pasado de ser un completo principiante a alguien con un conocimiento profundo del Nen en apenas un año. Por supuesto, su talento excepcional jugó un papel. Pero, más importante aún, había encontrado un maestro con una gran experiencia en Nen.
Cuando se trata de entrenamiento en men, un buen maestro marca toda la diferencia. Basta con mirar a los luchadores jóvenes más fuertes de esta generación. Sambika, Menchi, Yamen. Cada uno de ellos tenía un mentor poderoso guiándolos. Moro, en cambio, nunca tuvo un maestro. Técnicamente, era autodidacta. Y aún así, nunca cometería los mismos errores que Mairi. ¿La diferencia? Moro estaba dispuesto a tomarse el tiempo para pensar, analizar y planificar su crecimiento. Antes de tomar atajos, primero necesitas conocer todo el camino. Moro miró hacia adelante, con la mente clara. Quizás no es que Mairi fuera demasiado débil, quizás yo simplemente me he vuelto mucho más fuerte. Hasta ahora, cada paso que había dado había sido el correcto. Y mientras siguiera avanzando, el futuro recompensaría sus esfuerzos. Moro sacudió sus distracciones y continuó caminando. Para la mayoría de los luchadores, los vítores de la multitud eran una droga adictiva. Pero Moro no dudó en dejarlos atrás. Porque sabía que esos aplausos no eran lo que más necesitaba. Incluso mientras desaparecía de la vista, los vítores continuaban. Dentro de la arena, los maestros de piso que habían presenciado el combate estaban sumidos en sus pensamientos. Habían visto personalmente la derrota de Mairi. Y eso les hizo darse cuenta de algo aterrador. El chico que reemplazará a Mairi en los Juegos Olímpicos es una bestia que finalmente ha mostrado sus colmillos. El depredador revelado. Así que esta es su fuerza verdadera. Uno de los maestros de piso miró fijamente el túnel por donde Moro había desaparecido. Incluso durante el ascenso de Moro a sus 10 victorias, algunos de ellos habían notado que se estaba conteniendo. Ganaba cada pelea por el margen más estrecho posible. La razón era obvia. Quería alcanzar las 10 victorias lo más rápido posible, sin llamar demasiado la atención. Pero tras su combate con Yamen, algunos notaron que Moro había empezado a revelar su poder. Y ahora, tras la derrota devastadora de Mairi, ya no quedaba ninguna duda. La bestia finalmente ha dejado de fingir. Y ahora caza abiertamente. Una sensación de inquietud se extendió entre los otros maestros de piso. Muchos de ellos habían visto el combate en vivo. Otros lo habían visto por transmisión. Entre los espectadores, había dos hombres particularmente peligrosos. Uno era Hisoka, observando por su propia diversión. El otro era el campeón reinante por 2 años consecutivos de los Juegos Olímpicos. En lo más alto de la arena celestial, en la suite Penthouse, un hombre estaba sentado solo en un salón lujoso. Estaba junto a una enorme ventana del piso al techo, disfrutando de su comida extravagante. En una mano sostenía una tortita bañada en miel. En la otra, una salchicha cubierta de salsa picante de chile. Sus ojos se detuvieron en la pantalla de televisión, ahora en negro, y murmuró. Su sentido del tiempo es agudo. Si me enfrento a él en la final, tendré que tener cuidado. Luego, con lentitud deliberada, dio un mordisco a su tortita, saboreando la miel antes de lamerse los dedos. Un momento después, su expresión cambió por completo. De calmado y calculador, pasó de golpe a volverse salvaje y agresivo. TSH, ¿a quién le importa? Si me lo encuentro, lo aplastaré contra el suelo. Su rostro se torció en una sonrisa maníaca, cambiando de estratega frío a berserker inestable. Sin dudarlo, mordió la salchicha picante, con la boca ahora ardiendo por el aceite de chile. El golpe en la puerta. Mientras tanto, de regreso en su habitación privada, Moro ya había vuelto. Antes de la cena, siempre entrenaba solo. Hoy no era la excepción. Como aún tenía reservas sin usar de aura, decidió concentrarse en potenciar su Ren, liberando completamente su energía de Nen para empujar sus límites. Entonces, toc toc. Un golpe repentino en la puerta interrumpió su concentración. Moro detuvo su entrenamiento y se acercó a la puerta. Miró por la mirilla. Vio a Biscuit Crueger de pie afuera. Instantáneamente, dudó. ¿De verdad quiero abrir esta puerta? Después de todo, hacía apenas unos días, Biscuit lo había avergonzado públicamente. De todas las figuras notorias del relato original que había conocido hasta ahora, Biscuit era la más difícil de manejar. Incluso Hisoka era más fácil de tratar. ¿Y qué, vas a hacerme esperar todo el día? La voz de Biscuit llegó desde el otro lado de la puerta. Claramente, sabía que estaba ahí pero se negaba a abrir. Moro suspiró y finalmente abrió la puerta. Allí estaba Biscuit, con los brazos cruzados y una expresión satisfecha. No voy a proponerte matrimonio, dijo Moro con sequedad. Biscuit parpadeó. Luego se dio cuenta. Se refería a la broma del anillo de compromiso de la última vez. Lo miró, sin palabras. Moro, vine aquí a hablar de algo serio. Realmente no quiero proponerme. Que Biscuit apareciera de la nada obviamente no tenía nada que ver con exigir un anillo de compromiso. Moro lo sabía.
Así que, tras soltar algunos comentarios sarcásticos, simplemente la observó con calma, incluso mientras las cejas de Biscuit se crispaban de irritación. Al no preguntarle por qué estaba ahí, Moro mantenía sutilmente el control de la conversación. Biscuit, al ver su falta de reacción, suspiró dramáticamente. Finalmente bajó las manos de sus caderas y lo despidió con un gesto. Vine por algo serio. Con eso, se agachó bajo su brazo, lo empujó suavemente y entró en su habitación como si fuera suya. Moro no hizo nada para detenerla. Ni siquiera habría podido, aunque lo intentara. Cerró la puerta y se giró para ver a Biscuit acomodándose en el sofá, como si viviera allí. Al final del pasillo, en la esquina, hay un tipo con una cámara actuando de forma sospechosa, observó Moro. ¿Lo trajiste tú? ¿Eh? Biscuit frunció el ceño. ¿Por qué iba a traer a un tipo así? No finjas inocencia. Moro caminó hacia el mini refrigerador, agarró una botella de leche y otra de agua, y dijo con sequedad. Incluso si no lo enviaste tú, definitivamente lo estás animando. ¿Acaso estás tan ansiosa por aparecer en los titulares sensacionalistas? ¿Qué titulares? No tengo idea de qué hablas. Biscuit parpadeó con inocencia. Moro suspiró, puso la leche frente a ella y luego se sentó frente a ella. Estás subestimando al equipo de prensa de la Arena Celestial. No vengas llorando a mí cuando esto se vuelva viral. Desde que su popularidad se disparó, los medios no lo dejaban en paz. Y cuando se trataba de sensacionalismo, esas personas no conocían límites. Una mujer hermosa y famosa visitando espontáneamente su habitación. Oh, se divertirían muchísimo con eso. Moro ya podía imaginar los titulares exagerados inundando la ciudad al día siguiente. Biscuit, sin embargo, estaba completamente imperturbable. O más bien ni siquiera lo había considerado. Al oír la advertencia de Moro, simplemente levantó una mano y señaló la leche. Moro, que acababa de destapar su botella de agua, la miró. ¿Qué? Hoy no puedo tomar cosas frías, dijo Biscuit con total naturalidad. La mano de Moro tembló, y la tapa se le escapó, cayendo al suelo con un tintineo. Biscuit entrecerró los ojos, observándolo fijamente. Moro se recompuso rápidamente, imaginando mentalmente la verdadera forma de Biscuit. Un guerrero musculoso el doble de su tamaño. Ese ajuste mental instantáneo le ayudó a recuperar la compostura. Biscuit no tenía idea de lo que pasaba por su cabeza, pero no se sorprendió por su rápida recuperación emocional. Este chico tiene una fortaleza mental ridícula, pensó, impresionada. Basta de juegos. Hablemos de negocios. Tomando un sorbo de leche, Biscuit fue directo al grano. La Arena Celestial acaba de anunciar el premio de este año para los Juegos Olímpicos de Combate. ¿Ah, sí? Moro permaneció impasible. ¿Cuándo lo anunciaron? 1 hora después de que te convirtieras en maestro de piso. Acabo de enterarme. ¿Y viniste corriendo aquí de inmediato? Moro dejó su botella de agua y la miró con una mirada calmada y penetrante. Biscuit sostuvo su mirada y asintió. Ya que sabes qué es el premio, seré directa. Tomó otro sorbo de leche y luego dijo. Quiero esa gema corazón de jade que encontraron en las ruinas de la ciudad Pompog. Si estás dispuesto a darme un descuento, también me llevaré la caja bóveda del reino perdido. Espera. Moro la interrumpió, frunciendo ligeramente el ceño. Hablas como si ya hubiera ganado el campeonato. No me malinterpretes. Biscuit negó con la cabeza. Eres fuerte, pero no eres invencible. Ahora mismo, no estás al nivel necesario para dominar a los otros maestros de piso. Luego añadió. Y francamente, no puedes vencer al campeón reinante por 2 años. Moro guardó silencio. Biscuit, observando su reacción con gran interés, sonrió y lo provocó. ¿Qué? ¿Crees que me equivoco? ¿No estabas ocultando tus verdaderas habilidades en el escenario? ¿No estabas tomando deliberadamente caminos más difíciles hacia la victoria? De acuerdo. Moro suspiró, cediendo. No era sorprendente que alguien lo hubiera descubierto. Pero Biscuit veía demasiado. Si no crees que puede ganar, ¿por qué molestarse en venir aquí? Moro la miró fijamente a los ojos. Biscuit dejó su vaso de leche, entrelazó las manos y dijo con naturalidad. Simple. Necesito más opciones. Si alguien más gana, quizás ni siquiera tenga la oportunidad de comprar el corazón de jade o la caja bóveda. Y aunque pudiera, probablemente subirían el precio. Luego lo escaneó de arriba abajo antes de añadir con una sonrisa astuta. Pero tú eres distinto. Eres práctico. Si por casualidad ganas, no harías una tontería así, ¿verdad? Moro entrecerró los ojos. Vaya. Así, sin más, me ha puesto en una esquina. No estaba seguro de creerle del todo, pero tenía un presentimiento. Ya veo a qué te refieres. Ah, ¿sí?
Biscuit alzó una ceja. Adelante. Moro la miró fijamente. ¿Te preocupa que no puedas pagarlo? TSH. ¿Me estás subestimando? Biscuit movió un dedo con desdén y luego alzó el mentón con orgullo. Escucha, aunque luzca joven y hermosa, soy una casa tesoros de 2 estrellas. ¿Tienes idea de lo valioso que es ese estatus? Cada gema de mi colección vale decenas de miles de millones. ¿Así que venderías una solo para poder pagar el corazón de Jade? La pregunta de Moro la silenció al instante. Luego, tras una breve pausa, añadió con naturalidad. Entonces, ¿esos 8.000 millones que gastaste en la subasta de Yorknew fueron demasiado, eh? La postura de Biscuit se hundió ligeramente, y su dedo alzado bajó con rigidez. Porque tenía razón. Deseaba desesperadamente el corazón de Jade. Pero tras gastar 8.000 millones en Yorknew, su presupuesto estaba agotado. Literalmente no podía permitirse otra gema de alta gama. Y de algún modo ese mocoso lo había descifrado al instante. Biscuit suspiró profundamente y luego frunció el ceño. ¿De verdad eres insoportable, lo sabías? Antes de que Moro pudiera responder, la expresión de Biscuit se volvió seria. Se inclinó ligeramente hacia adelante y dijo. El campeón reinante es tu mayor obstáculo en los Juegos Olímpicos. No puedes vencerlo. Moro simplemente sonrió levemente. Solo lo sabrás si peleo contra él. Su mirada la atravesó, como si pudiera ver sus verdaderos pensamientos. Biscuit, al sentirse examinada, suspiró internamente. TSH. Este chico es imposible de engañar. Comparado con él, Yamen era mucho más fácil de manejar. Suspiró de nuevo. Sin embargo, externamente, su expresión no cambió en absoluto. No estoy bromeando, Moro. Ah, ¿no? La sonrisa de Moro se ensanchó ligeramente. Biscuit conocía al maestro de piso más alto de la arena celestial. Incluso si no lo conocía personalmente, definitivamente tenía cierto conocimiento sobre él. Moro lo captó de inmediato y preguntó. ¿Lo conoces? Algo así. Biscuit no estaba bromeando esta vez. Aunque tenía sus propios pensamientos sobre la situación, era completamente seria al evaluar la fuerza. Orián, el último sucesor restante de la escuela Ilusión Mental. Al oír la palabra escuela, la expresión de Moro se volvió seria. Biscuit explicó. En el pasado, varias escuelas de artes marciales florecieron y compitieron por el dominio. Los dojos se retaban constantemente, lo que llevó a incontables batallas. Pero con el tiempo, la mayoría de esas escuelas perdieron su lugar en el mundo y eventualmente desaparecieron. Así que ver una escuela reducida a un solo sucesor no es sorprendente. Pero la escuela Ilusión Mental es diferente. Su mirada se agudizó de repente. Moro levantó ligeramente una ceja. Era la primera vez que veía esa expresión en los ojos de Biscuit. Biscuit continuó. Hace unos 6 o 7 años, el dojo Ilusión Mental fue atacado. Todos los que estaban dentro, incluido el maestro instructor, fueron masacrados. ¿Orián fue el atacante? Moro preguntó sin dudarlo. Biscuit no se sorprendió por su pregunta. Un dojo entero aniquilado y un único heredero sobrevive. Cualquiera lo suficientemente astuto conectaría los puntos al instante. Sí. Biscuit asintió. Moro frunció el ceño. Entonces, ¿cómo es que todavía? Sé lo que estás a punto de preguntar. Biscuit alzó sus manos enguantadas y dijo. Pero Orián padece trastorno de identidad disociativo. ¿Qué? Moro pensó que había oído mal. Biscuit repitió con calma. No oíste mal. Orián tiene trastorno de identidad disociativo. De hecho, casi todos en la escuela Ilusión Mental lo tenían. Los labios de Moro se contrajeron ligeramente. De repente, tenía sentido por qué Orián había podido mantenerse en la cima de la arena celestial. Pero esto también despertó su curiosidad sobre la llamada escuela Ilusión Mental. Una escuela de artes marciales compuesta enteramente por personas con personalidades múltiples. Si había logrado sobrevivir tanto tiempo, debía haber algo único en ella. Muy probablemente, involucraban en. Biscuit notó su curiosidad. Había visto esa expresión antes. ¿Te interesa, verdad? Sí. Moro no lo negó. Biscuit continuó su explicación. La escuela Ilusión Mental se especializaba en crear clones. Su propósito original era manifestar clones capaces de absorber y eliminar tanto el daño físico como el estrés mental del cuerpo principal. Al principio, esa idea sonaba ridícula, pero con Men, no era imposible. Sin embargo, pronto encontraron un problema. Dificultad. Incluso con Men, crear un clon humano completo capaz de eliminar lesiones o estrés mental estaba lejos de ser sencillo. Pero en lugar de abandonar su idea, encontraron un atajo.
Usar el trastorno de identidad disociativo como mecanismo natural para reducir drásticamente la dificultad de materializar clones. Los ojos de Moro se entrecerraron. Biscuit asintió y continuó. Así que no es que cualquiera con TIC pudiera unirse a la escuela Ilusión Mental. Más bien, quienes se unían a la escuela desarrollaban activamente el TIC como parte de su entrenamiento. De esa forma, lograron manifestar clones que representaban sus distintas personalidades o emociones. Esto no solo redujo la complejidad de materializar clones, sino que también les permitió otorgarles habilidades únicas. Con el tiempo, esos clones incluso desarrollaron conciencia independiente y libre albedrío. Biscuit hizo una pausa, observando la reacción de Moro. Moro frunció ligeramente el ceño y luego la miró. Ese atajo puede haber reducido la dificultad de materialización, pero también aumenta enormemente el riesgo de inestabilidad mental. Los contratos de NEN siempre son justos. Exacto. La escuela Ilusión Mental fue destruida porque Orián perdió el control. Uno de sus clones asesinó a todos. Biscuit lo dijo con calma. Pero es difícil decir si fue realmente un accidente o si lo dejó suceder a propósito. Te digo esto porque Orián no es un usuario normal de materialización. Es poderoso. Eso es fascinante. Los ojos de Moro brillaron con intriga mientras apoyaba una mano en su barbilla, con los pensamientos acelerados. ¿Acabas de decir fascinante? Biscuit parpadeó, incrédula. Pero Moro ya no la escuchaba. Estaba sumido en sus reflexiones. Los trastornos psicológicos pueden afectar profundamente el pensamiento y la vida de una persona. En la sociedad normal, esas afecciones se consideran debilidades. Pero con NEN una anormalidad se convierte en un arma. Eso es fascinante. Una persona normal ve las alucinaciones como alucinaciones. Al igual que alguien del mundo real vería un mundo digital como solo un programa dentro de una computadora. Esa es una perspectiva lógica. Pero para alguien con un trastorno mental, sus alucinaciones son su realidad. Y si realmente lo cree, entonces crearlo con NEN se vuelve más fácil. Si uno pudiera superar el riesgo de perder el control, este era verdaderamente un atajo incomparable hacia un poder inmenso. Luego, otro pensamiento lo golpeó. La escuela Fuerza Mental de Netero. Si ese era el camino correcto, entonces la escuela Ilusión Mental era su contraparte oscura. Fuerza Mental se centraba en la claridad y el control mental, permitiendo que el NEN siguiera la voluntad del usuario. Pero Ilusión Mental dejaba que el NEN controlara la mente del usuario. Un enfoque completamente opuesto. Era un camino de locura. Y aún así, le recordaba algo más. La misteriosa organización Tronco Hueco. Un anciano de su grupo una vez dijo. El ojo de la verdad esconde un mundo de locos delirantes. ¿Sería posible? Esa organización también estaba llena de personas con trastornos mentales, usando sus anormalidades para empujar los límites del NEN. Quizás esos métodos incluso podían romper las limitaciones normales de los atributos de NEN. Ya había un ejemplo claro. El pez silencioso del mar profundo de Palm. Una usuaria de potenciación que desarrolló una habilidad compleja de materialización. Cuanto más pensaba Moro en ello, más intrigado se sentía. Mientras tanto, Biscuit observaba su silenciosa contemplación, y una revelación la iluminó. Así que